Saludos a todos y todas. Gracias por acompañarnos a la presentación de nuestra investigación Representaciones sociales del docente salvadoreño ante el acoso escolar entre estudiantes de tercer ciclo. Este trabajo ha sido realizado para optar al grado de maestría en política y evaluación educativa. Su servidora, Roxana Galdames, y mi compañera Claudia Lemos les acompañaremos. Comenzamos. El término acoso escolar ha estado presente en la escuela salvadoreña. Esto nos ha llevado a nosotros a decir, vamos a hacer entonces una investigación referente a ello. Y comenzamos entonces para contextualizar con una sintomatología. Lo que ustedes pueden observar son algunos recortes de periódico que nosotros pudimos recopilar durante algunas clases previas en la maestría. Esto nos llevaba entonces a enrumbarnos a problematizar. Leeré entonces algunos titulares que nosotros encontramos en los periódicos de mayor circulación. 2013, lanzan campaña para prevenir el acoso escolar. 2016, El Salvador no tendrá ley para castigar el bullying o acoso escolar. 2018, aquí ya se presentan dos casos y el primero es de un chico de 15 años de Cuscatlán llamado Mario Rivera, a quien se le hizo una malteada y la justificación fue en forma de broma. El chico se cayó, se golpeó la cabeza y días posteriores falleció. Luego tenemos el caso de un chico de 11 años del departamento de La Paz, el cual tenía una condición de labio leporino. Según los familiares, lo que el periódico apunta, es que el chico sí era víctima de bullying, pero nosotros queremos resaltar lo que aparece en amarillo, que es la postura de la directora y la profesora. Ellas mencionaban que los niños a veces juegan, se pelean, luego andan jugando de nuevo, esto es normal. Aquí entonces ya nos enciende a nosotros una alerta para saber qué es lo que está pasando y desde dónde lo está viendo el docente o el cuerpo docente. Asimismo, como mencionaba, nosotros hemos venido trabajando e investigando sobre esta temática y en las clases de técnicas cualitativas tuvimos la aproximación para platicar con algunos docentes de tercer ciclo. Y algunas frases que se replicaban en los centros escolares eran las siguientes. Como él es gordito, lo molestan. Y los demás niños escuchan y los de los otros grados también le andan diciendo así. 2. Sí, refiriéndose al bullying. Pero no podemos hacer más. Mire, aquí hasta de los calladitos nos cuidamos. Uno no sabe quiénes son sus padres y cómo es realmente el alumno. Y el tercero es, siempre ha habido violencia sutil. Es normal que siga sucediendo, solo que hoy se le da el nombre de bullying. Todos estos insumos nos hacían a nosotros entonces reflexionar un poquito qué es lo que el docente entonces está haciendo. Y entonces nos remitimos nosotros a el marco regulatorio internacional. Nos vamos a referir específicamente a dos. El primero es la UNESCO y el segundo es la UNICEF. El primero se refiere a garantizar que todos los niños y niñas y jóvenes tengan acceso a ambientes de aprendizaje que sean sanos, inclusivos y seguros. Y la UNESCO también en sus lineamientos hace énfasis en la protección de a una generación que está en peligro, específicamente porque hay que tomar en cuenta las normativas de cada país. Y esto nos hace entonces a nosotros pensar, sí, hay que tomar en cuenta, pero hay que partir también de elementos importantes como las creencias, los valores con las que nos vamos a topar para hacer entonces estas normativas. Asimismo, nosotros nos dedicamos a investigar acerca de lo que está planteado en normativas y lineamientos nacionales. Vamos a mencionar entonces 5 que retomamos. El primero es la ley de la carrera docente. Acá, en el artículo 28, hace referencia a que el docente debe estar capacitándose para poder responder ante cualquier forma o expresión de violencia en el centro escolar. Segundo, es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, específicamente en el artículo 89, en donde se hace referencia a evitar los castigos psicológicos y físicos dentro del centro escolar. Elementos que han sido bastante arraigados
en la historia de la educación salvadoreña. Tercero, la política de educación inclusiva para todas y todos. ¿Por qué este ha sido nuestro referente? Esto nosotros lo hemos retomado porque ya se establecen las condiciones diferentes y se toma al otro. O sea, hay que hablar de inclusión. Siguiente, tenemos la Política Nacional de Convivencia y Cultura de Paz, la cual fue publicada en el 2018, y aquí ya se empieza entonces a establecer que se necesita construir unos ambientes que sean favorables para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Y por último, retomamos entonces el Plan El Salvador Educado, en el cual muestra un desafío que abarca la violencia. Y acá entonces nosotros encontramos también que a nivel institucional se está retomando el concepto como matonería. Cuando nosotros realizamos una revisión de literatura, nos fuimos entonces primero al espacio internacional. Acá nos encontramos a Tedesco, que en el 2002 publica Nuevos tiempos, nuevos docentes. ¿Qué es lo que nosotros queremos resaltar de esta investigación? Acá él hace énfasis que la educación va no solamente en los espacios tangibles, o sea, las dimensiones materiales. No importa si se tiene un muy buen salón de clase, si el espacio de recreo, sino que lo que nos tiene que interesar acerca es de los agentes, o sea, los docentes. ¿Qué es lo que hay, verdad, detrás de esas mentalidades? ¿Cuáles son sus identidades y también cuáles son sus prácticas? De la misma manera, tenemos reflexiones críticas sobre la noción del bullying desde un caso de estudio, un análisis de las luchas simbólicas por el poder de dominación en el ámbito escolar. Esto es de Di Napoli, del 2012. Esta definición nos lleva entonces también ya a poner de frente el tema del hostigamiento. Y esto con la intencionalidad, la direccionalidad unilateral, la reiteración y sobre todo también la asimetría. En cuanto a los estudios nacionales que nos abocamos, son dos de la maestría. El primero es la perspectiva docente y violencia escolar, incidencia de las dimensiones en la práctica docente y estrategias del afrontamiento, estudio de caso. Este fue publicado en el año 2018. ¿Qué es lo que nos llama la atención y lo que nos ayudó a nosotros para problematizar? Es que aquí se está hablando acerca de cómo se está comprendiendo la parte de la violencia y cómo esto incide en las prácticas docentes. Luego tenemos en el número 2, la prevención del acoso escolar, bullying, a través de la formación inicial y en servicio de los docentes, que laboran en los centros educativos públicos en alto riesgo social. Este fue publicado en el 2013. ¿Qué es lo que resaltamos acá? Que hay relaciones que se generan en la escuela y están determinadas por ideas subjetivas de todos los individuos que las van integrando. Entonces, los maestros tienen unas ideas preconcebidas, construidas, dependiendo de cómo fueron educados, cómo fueron formados y también depende de su cosmovisión. Ok, con todos estos insumos empezamos nosotros a plantearnos nuestro problema. Pero necesitábamos también los datos, los números. ¿Y qué nos dicen entonces los números? Nos fuimos entonces al Observatorio del MINED del 2018 y aquí ya hay establecido un espacio de contexto de violencia. Acá se empieza a tipificar qué tipo de violencia se encuentra en los centros escolares. Y tenemos psicológica, física, matonería, sexual, simbólica, económica, relacionada con la extorsión y feminicida. Lo que nosotros tenemos resaltado con amarillo, queremos mencionarlo porque tenemos un 28.5% relacionados con matonería. Si nos fijamos, el concepto de acoso escolar no es utilizado entonces a nivel institucional, sino que es matonería. Con todo esto, entonces empezamos nosotros a problematizarnos. ¿Cuál es entonces nuestro problema de investigación? Tenemos a un docente que es a quien se le demanda que resuelva los problemas dentro del aula. Si esta persona se percata, entonces se le demanda que tome decisiones y que, por ende, solucione estos problemas. Pero no se visualiza a partir de qué lo está haciendo, cuáles son sus argumentos y qué parámetros son los que está tomando para poder decir, ¿verdad? Aquí sucede algo que no es normal. Además de que se está entendiendo por acoso escolar.
¿Y esto por qué es importante? Tenemos una política de convivencia que tiene como finalidad o pretende la construcción de espacios para los niños, las niñas y los adolescentes que se pueda fomentar una convivencia que sea sana. Nosotros estamos viendo acá entonces que hay una brecha entre el discurso oficial y la implementación de esta política, porque no se está problematizando las ideas subjetivas, las ideas, las creencias, los valores, en este caso, del cuerpo docente. Necesitamos entonces nosotros investigar cómo lo están manejando, pero sobre todo, cómo lo están entendiendo. Esta es la brecha que a nosotros nos interesa. Entonces, llegamos a nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es la representación social que el cuerpo docente salvadoreño tiene sobre su rol ante el abordaje y el acoso escolar? ¿Y cómo lo vamos entonces, o cómo lo realizamos? Tenemos nuestro objetivo general, que es analizar la representación social que el cuerpo docente salvadoreño tiene sobre su rol en el abordaje del acoso. Y también nos auxiliamos de nuestros objetivos específicos, explorar las representaciones sociales de los docentes salvadoreños sobre el acoso escolar. Segundo, comprender el abordaje del docente ante manifestaciones del acoso. Nos interesa primero comprender y después saber por qué lo está abordando de esa manera. Tercero, describir cómo la formación en servicio ha contribuido a la representación social que él o la docente tienen sobre el acoso escolar. Y el último, comprender el rol que se le adjudica al docente ante el acoso escolar en las normativas institucionales. Con todo esto, nosotros construimos nuestro objeto de estudio, que es la representación social del docente sobre el acoso escolar. Nosotros empezamos a generar 4 dimensiones que nos van a ayudar a comprender este objeto de estudio. Número 1 es la comprensión. Número 2, el abordaje. Esto nos va a vislumbrar para tener entonces ya un producto final de comprensión. Luego tenemos la formación y la normativa. Eso también nos va a ayudar para saber cómo las capacitaciones se han dado y también si el docente conoce qué se dice en los lineamientos o en las normativas para poder construir esta representación social. Aunado a esto, nosotras utilizamos diferentes teorías y estas son las que nos han acompañado durante toda esta investigación. Vamos a hablar específicamente de 2. El concepto de acoso escolar de Dan Olgus y representaciones sociales de Denise Jodelet. Primero, con el acoso escolar. Para Olgus se necesitan 3 elementos para poder decir si esto es un acoso. Número 1 es que se vea la intención de dañar a la otra persona. Número 2 es que se visualice una relación de desequilibrio. Entonces aquí vienen las relaciones de poder. Tenemos a una víctima y tenemos a un victimario. Y la tercera es que esto sea reiterativo, que esto sea perenne. Aquí es donde nosotros posiblemente, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de hacer la diferenciación entre el acoso y la violencia. Luego tenemos la teoría o los postulados de Denise Jodelet acerca de las representaciones sociales. ¿Y qué es lo que ella nos propone? Se constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados a comunicación, a la comprensión, al dominio del entorno, a las ideas y también a lo material. De esta forma, lo podemos aplicar entonces a la escuela. Se analizan las fuentes de información, las vivencias, las formas de crianza, todo el bagaje que es bastante natural. ¿Sí? La forma de crianza en este caso de los docentes puede ser. Pero también tenemos otros elementos que son adquiridos y que van a ser también dependiendo del contexto. Entonces estamos refiriéndonos a las capacitaciones, nos estamos refiriendo a el estudio que ha realizado el docente, tanto que sea en formación inicial como puede ser entonces también en formación en servicio. Pero sobre todo no se puede dejar de mencionar a la experiencia. Me quedo hasta acá con mi participación y prosigue mi compañera Claudia Lemos. El diseño metodológico de nuestra investigación ha sido la metodología cualitativa. Esta nos ha permitido tener una aproximación a las representaciones sociales que tiene el docente sobre el acoso escolar. Además,
hemos retomado el método hermenéutico fenomenológico. El hermenéutico nos ha ayudado a interpretar todas aquellas ideas, todas aquellas percepciones que tiene el docente sobre el acoso escolar. Y la fenomenología nos ha ayudado a interpretar aquellas experiencias que tiene el docente y cómo estas ayudan a que el docente le dé un significado al acoso escolar. Las técnicas que nos han facilitado la obtención de la información han sido las entrevistas y la observación de documentos y la observación de los recesos. La triangulación a nosotros nos ha facilitado el proceso de contraste de la información entre las fuentes que nosotros tuvimos y también con la teoría. Los sujetos que han sido parte de nuestra investigación han sido los docentes que tienen 9 años de experiencia en el sector público. Para la selección de los municipios de los centros educativos con los cuales trabajamos, tomamos en cuenta un informe que presentó FUSADES, donde se encontraban los 25 municipios que tenían mayor cantidad de casos de violencia escolar, y de ahí fue que retomamos el municipio de Candelaria de la Frontera y el municipio de Mexicanos. En total fueron 8 entrevistas las que llevamos a cabo y también revisión de documentos como lo son los manuales de convivencia, reglamento interno del centro educativo, la política de convivencia escolar. De ahí fue que nosotros seleccionamos estos 2 municipios. También llevamos a cabo la observación de manuales de convivencia, reglamento interno del centro educativo y las normas del salón de clase. Los principales hallazgos de nuestra investigación están relacionados con nuestras subpreguntas. En primer lugar, nos preguntábamos cómo comprende el docente el acoso escolar al interior de la escuela. Aquí nos dimos cuenta de que los docentes confunden los términos de violencia y de acoso escolar. Ellos generalmente piensan que el acoso escolar son situaciones de indisciplina que se pueden presentar de forma aislada y no hechos que pueden ser repetitivos y que pueden llevar un ciclo o cierto tiempo sucediendo. También los docentes reconocen que prácticamente el acoso escolar es un problema que involucra a todos los actores y todos los miembros de la comunidad educativa, no solamente al docente y al estudiante. Prácticamente estas modalidades de pensamiento de los y las docentes salvadoreños, estos son el reflejo de un contexto caracterizado por la prevalencia de la ley del más fuerte y la sobrevivencia en contextos hostiles. Toda esta forma en cómo el docente está comprendiendo el acoso escolar, esto es a partir de todas sus experiencias, sus valores, su ética y también la parte religiosa ha tenido también mucho que ver en cómo el docente está comprendiendo el acoso escolar y también esto también tiene relevancia en cómo el docente va a llegar después a abordar este tipo de casos o simplemente no va a hacer nada porque si no está comprendiendo bien qué es el acoso escolar, entonces se le va a dificultar un poco cómo lo va a abordar. Otra de nuestras subpreguntas de investigación es cómo es el abordaje que da el docente al acoso escolar y por qué. Prácticamente el docente lo que hace en primer lugar es comprobar los hechos antes de llegar a intervenir con los estudiantes que están involucrados en este tipo de casos. Para el docente es muy importante comprometerse y hacer lo que puede desde lo poco que sabe y desde lo que él piensa que es correcto hacer. El docente asume su responsabilidad dentro del salón, pero también nos hemos dado cuenta de que el docente está actuando de forma intuitiva y está tratando de enfrentar o de resolver este tipo de problemas de forma subjetiva y esto puede provocar resultados contraproducentes frente a la convivencia escolar en el centro educativo. ¿Cómo ha sido formado el docente?
en el tema, con temas relacionados sobre el acoso escolar. El docente ha sido formado en temas como la ley Lepina, la convivencia, la sexualidad y la respuesta creativa al conflicto. Algo en lo que los docentes hicieron énfasis es que ellos han sido formados más que todo en la parte teórica. La parte práctica se ha dejado un poco de lado. Entonces, eso tiene que ver mucho en la forma como el docente también va a llegar a abordar el fenómeno del acoso escolar entre los estudiantes. Porque si el docente tiene el conocimiento teórico, pero realmente no tiene las actitudes para poderlo llevar a la práctica y no está sensibilizado en este tipo de temas, entonces va a ser bien difícil que el docente pueda dar un abordaje oportuno e integral frente a este fenómeno. Entonces, para el docente es necesario de que haya una formación integral en donde se involucre la parte cognitiva y también la parte de las habilidades para la vida. Otra de nuestras preguntas de investigación es cuál es el rol que desde lo normativo se le da al docente frente al acoso escolar. Prácticamente acá nos dimos cuenta de que los docentes desconocen qué es lo que dice la normativa acerca del rol que ellos tienen frente al acoso escolar. Los docentes desconocen esto y también sienten un poco de confusión cuando nosotros les preguntábamos si conocían su manual de convivencia, su reglamento interno, si sabían el contenido de ese manual, sabían qué responsabilidad se le asignaba en estos documentos al docente. Entonces ahí nos dimos cuenta de que no habían un conocimiento acerca de esto. Entonces, es necesario también de que haya participación por parte de los docentes en la construcción de este tipo de documentos, para que los docentes también se sientan empoderados y se sientan parte de la creación de este tipo de normativas, porque al final el docente es el que se va a enfrentar a diario con todo este tipo de situaciones. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que lo que dice la normativa difiere en muchos casos con lo que realmente se está viviendo en los centros educativos a nivel nacional. Como conclusiones, los docentes no tienen una comprensión clara acerca de lo que es el acoso escolar ni sobre las herramientas que pueden facilitar o mejorar la convivencia dentro de los centros educativos. Lo que se está haciendo en los centros educativos es que se están volviendo lugares inseguros para los estudiantes, en donde se está perpetuando una cultura de control, haciendo que los estudiantes sientan temor y sientan inseguridad al momento de estar dentro de ellos. También hay una brecha en lo que aparece establecido en las normativas institucionales y en la política nacional de convivencia escolar y la cultura de paz y lo que realmente el docente hace y asume como un abordaje adecuado frente al acoso escolar. Entonces, es necesario que todas las acciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología vayan encaminadas a la prevención de la violencia y del acoso escolar. Y aunque hay poco conocimiento y sensibilización del cuerpo docente en estos temas, entonces es necesario trabajar en esa parte para que el docente deje de actuar por sentido común y comience a empoderarse de las normativas que tiene el ministerio. Todo lo que implica que el docente tenga poco conocimiento y poca sensibilización hace que se vaya normalizando este tipo de conductas entre los estudiantes o se siga reproduciendo una cultura escolar basada en las relaciones de poder. Como recomendaciones, el acoso escolar es un fenómeno que no solamente atañe al docente, sino que al resto de la comunidad educativa. Todos los esfuerzos y todas las estrategias que se lleven a cabo en los centros educativos deben ir orientadas a fortalecer el sentido comunitario del trabajo escolar. Todos deben involucrarse, incluyendo la familia.
lo que se espera es que a partir de los proyectos y los programas que se gesten a partir de la implementación de la política, se reconozca al docente como un sujeto activo dentro de estos procesos para que el docente vaya dejando de lado todas esas ideas preconcebidas que tiene sobre el acoso y la violencia escolar. Es necesario también trabajar la parte cognitiva, pero también es necesario reconocer que se ha estado dejando de lado las competencias de habilidades para la vida. Y esto es importante para que el docente pueda hacer un abordaje integral del acoso escolar en el centro educativo. Es necesario también diseñar y planificar un acompañamiento claro y sencillo por parte de los facilitadores en los procesos de formación, pues estos son los responsables de contribuir a la construcción o reafirmación del conocimiento, sensibilidad y apropiación sobre los temas de acoso escolar. Entonces esto va a ir actuando para que el docente deje de actuar solamente basándose en sus creencias, sus opiniones personales o sus ideologías. También es necesario de que se lleve a cabo la socialización de la Política Nacional de Convivencia Escolar y Cultura de Paz, y también es necesario que se socialicen los lineamientos de prevención del acoso escolar para que los docentes puedan tener una base o puedan tener un referente para cuando ellos tengan necesidad de abordar casos de acoso escolar, ellos sepan a dónde pueden ir a reforzar esos conocimientos e ir trabajando también sus actitudes para enfrentar este fenómeno. Otra de las recomendaciones es que también se promuevan el desarrollo de talleres, el desarrollo de capacitaciones, de foros e intercambios de experiencias entre docentes y que también estos vayan acompañados de un profesional de psicología para que los docentes puedan enriquecer sus conocimientos y puedan adquirir algunas estrategias y puedan conocer algunas herramientas que les puedan facilitar a ellos el abordaje integral con los estudiantes del acoso escolar. Y también que a partir de la experiencia de los docentes en su centro educativo se tome en cuenta para también futuros procesos de formación enfocados en la prevención y el mejoramiento de la convivencia escolar. Eso sería todo lo que tenemos presentado acerca de nuestra investigación. Gracias.